gotta do now, all you gotta do now, all you gotta do now is love me just like I love you, and I treat you good, like I know I would. I make you feel that you're the man for this dude. I treat you nice and kind, like a one of a kind. Well, you and me, baby, gonna have a good time. Come a little closer, closer, come on, shake with me. Well, you don't have to worry. En el episodio de hoy os vamos a hablar de dos tipos de nanopartículas muy especiales con las que trabajamos en el laboratorio. La primera de ellas, aunque no tengan títulos de conde o de duque, siguen siendo muy nobles. Son, por supuesto, las nanopartículas de oro. ¿Y qué tienen de especiales, Edu? Pues para empezar, no tienen el color dorado típico que uno esperaría que tuviera, sino tienen un color rojizo. En nuestro laboratorio las usamos porque se pueden introducir en el cuerpo, ya que no son tóxicas, y además se pueden introducir con distintos elementos activos. ¿Y no van a ser muy caras estas nanopartículas? No tanto como te puedes creer. En realidad, en nuestro laboratorio lo que hacemos es llevar a cabo una síntesis a partir de una sal de oro que no es tan cara. Mira, te lo demuestro. Para empezar, disolvemos la sal de oro en agua y la ponemos a hervir. Cuando la sal está al dente, le añadimos un componente reductor que lo que hace es pasar el ion de oro al estado que nosotros queremos, que es el fundamental. Durante este proceso podemos modular su tamaño y su forma, y al final se obtienen unas nanopartículas con una carga general negativa. ¿Pero estas nanopartículas van a ser estables? En general sí, pero son un poco como Bruce Banner y Hulk. Cuando se ponen en contacto con algo que no les gusta demasiado, cambian de color y se hacen más grandes. Esto me lo tienes que demostrar. Muy bien. Aquí tenemos dos disoluciones, una de azúcar y una de sal. Cuando las echamos sobre las nanopartículas, vemos que las nanopartículas de azúcar no cambian, pero las de sal sí, que cambian de color y se agregan. Esto es debido a la presencia de los iones de la sal que interfieren con el oro. Por los pelos de Feynman, Nuria, ¿qué es eso que viene por ahí? ¿Es una molécula? ¿Es un átomo? ¿Es una nanopartícula? Son nanopartículas súper paramagnéticas con las que trabajamos en el laboratorio. ¿Súper? ¿Eso quiere decir que tienen superpoderes? No exactamente, pero para nosotros es como si los tuvieran. Estas nanopartículas tienen una peculiaridad, y es que no se agregan entre ellas porque no tienen magnetismo suficiente, pero al aplicar un campo magnético externo, es decir, al poner un imán, se ven atraídas por él. ¡Oh, qué interesante! ¿Me lo puedes demostrar? Sí, vamos a hacer un sencillo experimento. Si tenemos una disolución con nanopartículas súper paramagnéticas, en este caso en agua, y les acercamos un imán, veamos qué pasa. Lo que vemos es que todas las nanopartículas se dirigen hacia este imán, y cuando dejamos de aplicar este campo magnético externo, se dispersan fácilmente. Mola. Esto las hace muy interesantes por sus aplicaciones en biomedicina, lo que implica que las podemos administrar en el cuerpo, inyectar, y no se van a agregar entre ellas ni formar trombos. Pero cuando apliquemos un campo magnético externo, las podremos dirigir en el cuerpo. Espera, ¿quieres decir que si, por ejemplo, durante el experimento pongo la mano en medio, aún así se actuará bien? Vamos a comprobarlo. ¡Wow! Esto sí que las hace súper. Just love me just like I love